Buen día comunidad, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro video de este curso de Roblox Studio. Esta vez vamos a continuar con un poco de lo que es el scripting y de lo que vimos en el video anterior sobre lo que son las funciones. Vamos a estar refactorizando un poquitito el código que habíamos dejado. Estuvimos haciendo nuestra primera función, que fue esta, que fue para hacer, como veíamos recién, los escalones de una escalera de manera automática. Lo primero que vamos a hacer es refactorizar un poco el código, acomodarlo y nos vamos a meter de lleno en lo que son los bucles. Vamos a empezar por ver los bucles de tipo for. Así que bueno, si tus objetivos son aumentar un poquito más tus conocimientos en el mundo del game development, después de ver este video vas a estar un pasito más cerca, ¿sí? Y que vamos con eso. Bueno, inicialmente lo que teníamos era esta función que lo que hacía era crear una parte llamada step, ¿sí? Era una parte que existía en el workspace con una posición inicial que era esta. Tanto la variable i y z eran variables que se pasaban como argumentos cada vez que se llamaba la función. Recuerden que lo que estaba dentro de los paréntesis eran los argumentos. Luego le dábamos un tamaño para que se parezca a un escalón. Luego le ponemos el anchor en true para que los escalones básicamente no se caigan y queden flotando en el aire. Y esto que se lo damos al top surface, que lo colocamos para que la superficie de la pieza sea totalmente lisa, ¿sí? Recuerden que venía como con unos cuadraditos. Y bueno, al final el brick color, que eso es esa elección, yo en vez de ponerle un color a cada parte, decidí ponerlo en random para que cada escalón tenga su propio color. Como pueden ver, nosotros cada vez que llamamos a la función para crear el escalón, tenemos que pasarle directamente la variable. ¿Cuál es el tema? Que básicamente tenemos que estar nosotros recordando cuál era la posición y viendo cómo se iba sumando en cada una de esas iteraciones en la posición respecto a la anterior. Por ejemplo, sabíamos que la primera era en 11 y la segunda iba a ser en 13. En programación, lo que hace más sentido para evitar generar errores en el código es el uso de variables, como ya vimos. ¿Por qué? Porque básicamente el que se encarga de recordar los valores de las posiciones son directamente las variables, no hace falta que nosotros estemos haciendo cuentas ni nada. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear dos variables que guarden el valor de i y de z de manera global en el script, o sea dentro del script, y después vamos a crear una variable que va a ser el offset por el cual se van a sumar los valores, ¿sí? Primero vamos a crear entonces una variable que se llame zpos de position. Perdón, antes de z deberíamos de crear i position. I position y z position, las cuales inicialmente van a tener el valor de este escalón. Entonces I position va a ser igual a 11 y z position va a ser igual a menos 80. Entonces vamos a cambiar los valores que están acá directamente por las variables. Y a ver cómo funciona. Y ahí está el primer escalón, que sería este blanco, ¿sí? La misma posición que antes. Excelente. Entonces, ahora nosotros tenemos las dos variables que tienen las posiciones iniciales, digamos, los puntos de partida. En nuestro caso, por ejemplo, podemos ver que la posición Y varía cada 2 unidades, ¿sí? 13, 15 y 17. Ahora, lo que es la posición del eje Z varía cada 4. Entonces vamos a tener que usar dos variables a esto, ¿sí? Entonces para eso vamos a crear dos variables más. Una que se llame iDistance, que sea 2. Y una local zDistance o zid, como quieran decirle, que sea igual a 4.
Entonces, con estas variables lo que vamos a hacer es guardar el valor, sobreescribir el valor de iPosition sumándole iDistance. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente así. iPosition va a tener un nuevo valor que va a ser iPosition en sí más iDistance. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a hacer? Este inicialmente tiene valor de 11, entonces va a ser 11 más el valor inicial de distance, que es 2. ¿Sí? Va a ser igual a 13. Este es el manejo correcto de las variables. Yo sé que en este caso todavía no le terminan por ahí de ver la utilidad al 100%, pero estas son lo que se llaman buenas prácticas en programación, ¿sí? Para poder hacer que el código sea más limpio y más fácil de mantener también a largo plazo. ¿Por qué? Porque si mañana digo, no, yo quiero que los escalones, en vez de cambiar con una distancia ahí de 2, cambien de 3, directamente vengo acá y vamos a actualizar todo. No tenemos que estar cambiando de acá uno por uno. ¿Se entiende? Eso se hace pensando ya a futuro. Entonces ahora lo que vamos a hacer es borrar. Acá tenemos 5 escalones en total. Entonces lo que podemos hacer es simplemente copiar esto. Ahí. Y ahora, para poder hacer los otros 4 escalones, 3, perdón. 1, 2, 3. Y vamos a ver cómo queda. Ya está. Básicamente lo mismo. Ahora, la carrera cambió de orientación, digamos, porque yo en vez de restarle, si recuerdan, en el eje Z era negativo, y yo en vez de restarle la posición al eje negativo le estoy sumando. Por eso es que la escalera la hizo por el otro. Y ahí está, exactamente como antes. Ahora, ¿por qué los que le digo que no hace falta? Porque este valor ya es negativo. Si vos estás sumando un valor negativo, te va a dar negativo de todas maneras. Sí, es una regla matemática. Y bueno, ahora sí vamos a ir directamente a hacer un refactor de esto, ¿sí? O sea, lo que hicimos ahora ya cuenta como un refactor. Pero como pueden ver o se pueden llegar a imaginar, esta no es la forma más limpia de hacer el código. Estar repitiendo constantemente las mismas instrucciones una tras de otra. Esto suele ser una mala práctica. Está bien si lo haces para probar, ¿sí? Como método de prueba está bien, como método para probar la lógica y la función que creaste, por ejemplo. Pero el hecho de repetir constantemente las mismas instrucciones puede generar varios problemas. Entonces vamos a ver una forma de cómo evitar uno de esos problemas, que es el más importante, que es el gasto excesivo de tiempo escribiendo código innecesario. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es introducir lo que se llama ciclo for. Básicamente un ciclo for, como la palabra lo dice, significa para. ¿Qué es lo que hace? Es un contador, ¿sí? Básicamente el ciclo for es un contador. ¿Qué es lo que dice? Para un valor de una variable, que va a ser la que cuente, ¿sí? Va a ser simplemente una variable llamada, por ejemplo, i o j o el nombre que vos quieras, no importa. Va a contar de 1 en 1, desde 0, por ejemplo, hasta 10. Y para cada una de esas cuentas, que se llaman iteraciones, para cada una de esas vueltitas que va a hacer, que va a contar, va a ejecutar un código, ¿sí? Básicamente es esto. La sintaxis básica del ciclo for sería esta. For, acá le vamos a decir i igual a 1, por ejemplo, va a ser el punto inicial. Vamos a tener el punto final a donde queremos llegar, o sea, cuántas veces va a contar. Supongamos que son 10. Y en cada una de estas iteraciones
cuánto se le va a sumar ahí. Por ejemplo, 1. Entonces, y vas a ir contando de a 1. Va a ser 1, 2, 3, 4. Si acá ponemos 2, va a ir de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10. Así, obviamente hasta 10. Y es con 3 también. Y acá va a llegar, va a ser 3, 6, 9 y va a terminar. ¿Por qué? Porque la próxima cuenta se va a pasar de 10. Entonces, 1. Y acá el end. Está bien. Ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, tomar este código. Ahí está. Y este que está acá, lo vamos a comentariar. Y comentario. Y le damos a play. Ahí está. Y esa es la escalera que se generó. Fíjense que hay dos detalles. El primero, el escalón blanco no se generó porque ya empieza básicamente con el esto se llama offset, el punto de inicio donde se están creando, la posición inicial en la que se está creando es del segundo escalón en adelante. Esto es un error muy común realmente cuando se trabaja con ciclos. Y como la iteración fue de 10 veces, ¿por qué? Porque fue de 1, que era el valor inicial de i, hasta 10, que es el valor que le pusimos nosotros, se crearon 10 escalones. ¿Sí? Ahora, miren la cantidad de código que nos ahorramos para hacer esto. Es bestial. Entonces, tiene mucho sentido realmente empezar a usar este tipo de técnicas. Bueno, vamos a corregir los offset, así empieza desde el punto que queremos nosotros. Ahí está, tenemos el primer escalón como corresponde y el resto de nuestra escalera. El ciclo for, así como otros ciclos que vamos a ir viendo, son de los más esenciales en la lógica de programación. Ahorran muchísimo tiempo y ordenan muchísimo el código. Esto combinado con, por ejemplo, con los if-else statement, se pueden hacer cosas muy potentes, ¿sí? Esto fue básicamente el video de hoy. Me voy a estar profundizando un poquito más igualmente para terminar de darle un poco de vida a esta escalera, y ya lo vamos a estar viendo en los próximos videos. Así que muchas gracias por seguir mirando el curso.